¿Se acuerdan del pastor Eduardo Durán? Sí. ¿Se acuerdan de él? Sí, muy polémico. El del diezmo. Bueno, se ha descubierto que él recibió un diezmo de 30 millones de pesos. No te puedo. Wow. Y buena parte de esa plata, parte de esa plata se la entregaba a su hijo, que es diputado, otra se entregaba a su mujer, otra se la quedaba a él, y tiene un patrimonio en propiedades de más de 1.000 millones de pesos. Mira. Tiene 12 vehículos, incluyendo algunos vehículos de lujo. Bueno, y está metido en un problema bastante complicado porque la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente lo está investigando. Y él tuvo que declarar el pasado 23 de enero para dar explicaciones acerca de este millonario patrimonio. Vamos a ver una nota que habla acerca de la situación del pastor Eduardo Durán y después lo conversamos aquí en Bienvenidos. Vea. Ok. 8 vehículos, 30 millones de pesos mensuales en concepto de diezmo, 12 propiedades y un avalúo fiscal que supera los 1.152 millones de pesos. Es por lo que el obispo Eduardo Durán, líder de la Catedral Evangélica, está siendo cuestionado. Y es que esto no comenzó ahora, sino que hace 3 meses, cuando la Brigada de Delitos de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones, junto con la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, comenzó a investigar el patrimonio de Durán, que llamaba la atención por sus grandes lujos y propiedades, algo poco común para un obispo evangélico y alejado del discurso que dio en el Te Deum 2017, donde hizo el llamado a ayudar a los más desvalidos. Es un pastor que está dedicándose no solamente a eso, sino que tiene que ver cómo administra, cómo maneja dineros, los cuales son complicados, porque el dinero lleva tentaciones, como no es normal en todas las personas. Él no puede hacer su trabajo como la gente. Yo no estoy de acuerdo ni el 1 ni el 10% que cobran los evangélicos. Imagínense por qué usted tiene que, si no da el 10%, ir a la iglesia evangélica un jubilado, un viejito que gana, ¿cuánto? ¿100.000 pesos? Tiene que dar, si gana 100, parece que son 10 o algo así. Y si usted no da a una iglesia evangélica, no puede ir a escuchar la palabra de Dios, porque ya es un negocio. Un antecedente que llama la atención es que en las investigaciones de PDI se logró llegar a un eventual nexo de Durán con una mujer de iniciales AF, quien declaró a la policía que mantuvo con él una relación sentimental y que recibió 35 millones de pesos para pagar un departamento en la calle Pocuro, en la comuna de Providencia, que ambos adquirieron. Si bien diferentes iglesias tienen diversos métodos de administración financiera, pareciera ser que desde la Catedral Evangélica quien recibe las donaciones y diezmos para la administración y distribución es el cuestionado Eduardo Durán. La gente da su plata porque es su 10% que le está entregando a Dios, pero como Dios no puede bajar a recibir ese 10%, ¿a quién se lo dan? Al obispo. ¿Y qué hace el obispo? El problema del obispo es que no sabe administrar bien lo que le está llegando a él. Si yo voy y doy mi 10%, yo quedo tranquilo, porque no se lo estoy entregando a él. Se lo estoy entregando simbólicamente a él, pero es el diezmo a Dios, como dice la Biblia. Una persona que es obispo debería ser la persona más humilde, pues está con Cristo, pues primero tiene la religión de Cristo y debe pensar más que todo en el pueblo, o sea, no solamente por el beneficio solamente personal. Durán declaró el pasado 23 de enero, oportunidad en que dio explicaciones de su millonario patrimonio. En esta ocasión hizo un relato detallado de cuánto gasta, un poco menos de la mitad que recibe, lo entrega a 10 pastores. Indicó que además le entrega un poco más de 9 millones a su sobrina, hija e hijo. Este último es el diputado RN Eduardo Durán. Asimismo señaló que se queda con cerca de 13 millones de pesos para uso personal. En general yo diría que hay dos grandes temas que son complejos desde la perspectiva de la moralidad evangélica. Uno es naturalmente el problema de la moralidad sexual y el segundo tema tiene que ver precisamente con la administración de finanzas. Yo creo que Durán en alguna medida tiene un estilo de vida que no se condice con la sobriedad de un liderazgo religioso. Entonces, de alguna otra manera, todo lo que se ha ido sabiendo tiene que ver no por una práctica, quiero decir, porque era una práctica que también se daba antes, sino que más bien con un estilo de vida lujoso, ¿no? Un estilo de vida lujoso, con un estilo de vida que choca un poco con lo que es la humildad de la mayor parte de la iglesia evangélica.
La investigación busca determinar el origen de su patrimonio, entre los que se cuentan 8 vehículos, 2 de ellos automóviles Ford antiguos de colección, además de manejar un Mercedes-Benz de más de 80 millones de pesos, que se suman a las más de 12 propiedades, entre las que destacan una parcela en Isla de Maipo que funciona como camping y que cobra 2.000 pesos por persona por ingreso, además de un departamento en el tradicional barrio El Golf, uno de los más costosos del país. Un patrimonio al que debe sumársele su participación de un 15% en la sociedad Index Limitada, que vende solución para la minería, y de transportes JBH 40. Ellos tienen la certeza de que esa es la forma en que tienen que administrarse los recursos de la iglesia, y es un tema que JBH tiene que repensar. Yo creo que esto del Te Deum, esto de la catedral, ¿no? Esto de catedral, de Te Deum, y del culto, devoción a la persona, tiene que ser revisado por los evangélicos chilenos y especialmente por ellos. Se parece más a una iglesia, más que una iglesia evangélica, se parece más a la iglesia católica medieval. Como si esto fuera poco, el portal El Mostrador en sus publicaciones destaca que el obispo Durán también ha sido cuestionado en su vida sentimental, la cual al parecer es bastante alejado de lo que predica, ya que se le vincula con varias mujeres e incluso con otras pastoras. Casado, padre de 3 hijos con su pareja Raquel Salinas, es lo que uno podría catalogar como tradicional, pero cuando hablamos de que el obispo también habría sido pareja de 2 mujeres más, nos preguntamos si es normal esta situación en alguien que es el representante de la catedral evangélica. Primero que todo, apartarlo de sus funciones, y segundo, una investigación a fondo para aclarar las cosas. Todos tenemos un principio de inocencia, eso hay que verlo, y si el hombre es inocente, que siga en sus funciones, y si el culpable, a la hoguera como todos lo va. ¿De dónde sacó el obispo Durán un patrimonio tan extenso para llegar a superar los 1.100 millones de pesos? ¿Puede un religioso líder de una comunidad eclesiástica administrar y recibir mensualmente más de 15 millones de pesos? ¿Es ético su comportamiento? Interrogantes que pasamos a debatir en nuestro panel. Esta debe ser la iglesia más grande de Chile. Recibe alrededor de 1 millón de feligreses dentro de los 3 millones de evangélicos que hay en nuestro país. Y tal como lo decía la nota, él está casado, tiene 3 hijos, pero se le vincula con 2 otras personas, con otras 2 mujeres, quienes también habrían recibido parte del dinero que forma parte de este gran patrimonio del obispo Eduardo Durán. Para hablar de esto, tenemos un invitado, Marcial Sánchez, historiador y experto en religiones. Marcial, bienvenido. Gracias por estar con nosotros para entender un poco la figura del pastor, pero también el tema del diezmo, cómo funciona y cómo se administra y cómo cada iglesia puede ser independiente en su fórmula, para que también tú nos des un pincelazo y nos expliques de eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importante que la gente que nos está viendo sepa lo que está sucediendo. Porque hay que entender primero que iglesias evangélicas en Chile hay alrededor de 3.500, 3.200, 3.500 más o menos, ¿de acuerdo? Inscritas. Pero esta, que es la iglesia evangélica JBH 40, ese es el nombre completo, tiene más o menos, como tú decías muy bien, Polo, 1 millón de feligreses. 1 millón de feligreses es mucho. Hay que recordar que el 17% más o menos hoy día de los 18 millones de habitantes adscriben a la iglesia evangélica. Por tanto, estamos hablando de 3.060.000 más o menos. Es una cantidad importante. O sea, es 1/3 del mundo evangélico de Chile está en esta iglesia. Así es, 1/3, y eso significa que tiene tanto poder, y eso también significaría este diezmo. Claro. Porque la verdad que la gente dice 30 millones de pesos en diezmo. Perfectamente. Si tú calculas más o menos 30.000 pesos por la cantidad del millón de personas, tenemos los 30 millones. Claro. El tema es por qué yo gasto, o en qué lo gasto, o cómo lo puedo gastar. Bueno, eso es lo que ahora, para entender, Marcial, ¿el diezmo para qué sirve? Para mejorar la iglesia. No para beneficio propio. No, para dejarlo menos claro. El diezmo el 10% viene desde el mundo del Antiguo Testamento. Claro. Ahora, se supone que el diezmo es para ser utilizado dentro de la iglesia, claro, en beneficio de la feligresía, exacto, y en beneficio de la comunidad. ¿En qué cosas concretas para que la gente lo entienda? Lo que pasa es lo siguiente, mira, antes que eso, todas las iglesias evangélicas tienen una constitución, y todas. Y en esa constitución tienen un ente regulator, de acuerdo a que tiene que ver, que es un consejo, y en ese consejo hay una persona que tiene que ver con las cuentas. Eso es bien importante. Por tanto, aquí se supone que los obispos no se mandan solos, no pueden. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, se supone. Pero en este caso,
¿de acuerdo? Hay dudas y por eso parte la investigación. Pero Da la también impresión parte que del maneja el diezmo es diezmo. parte como del sueldo de estos obispos. Sí, yo quería ¿También aportar, se o no? aportar algo a ese respecto en la conversación respecto, si me permiten leer una cosita. Por ejemplo, las iglesias se constituyen, tienen una constitución en un documento, un estatuto. Y fíjate que en la mayoría de las iglesias la definición del pastor tiene que ver con lo siguiente. El pastor principal constituye la autoridad apostólica principal dentro de la iglesia. Y la duración del cargo es permanente y vitalicia. El pastor principal será el único cargo remunerado dentro de la estructura eclesial. Se considerará el diezmo como remuneración, teniendo el pastor principal sobre él un derecho autónomo en su administración, ejercicio, goce y disposición para su propio sostén como el de su familia, de acuerdo al mandamiento bíblico, bla, bla. Ahí va mi pregunta. Esa es la mayoría de la constitución eclesiástica. Él tiene el derecho de hacer finalmente lo que quiera con este diezmo. Según estas constituciones. Con la totalidad del diezmo. A ver, perdón, yo creo que sí, tú tienes razón, efectivamente, pero no todas funcionan así. Hay una problemática ética detrás de todo esto. Estamos hablando de un ente moral, ¿ya? No estamos hablando acá de una empresa. Y como ente moral, él efectivamente tiene la posibilidad y la potestad con respecto a un porcentaje de ese diezmo, ¿de acuerdo? Ahora, si ese porcentaje de ese diezmo asciende a estos 30 millones de pesos, pero es un tema, porque resulta que en las propias constituciones de esta iglesia dice que el diezmo tú tienes que utilizarlo también en la propia iglesia. ¿No lo reparte también él? Es que ese es el Tengo punto. entendido que él también, Y eso como que están está Carlos investigando, Zárate, lo reparte en otras iglesias o con otros pastores. Así lo leí, yo no sé si es así a 10 o no. dice. ¿Qué dice tú? A 10 dice que a 10 reparte. pastores, sí. Entrega 10 pastores, claro, para gastos de la iglesia, pero también le entrega un poco más de 9 millones a su sobrina, hija e hijo. Y él se dejaría entonces un total de 13 millones de pesos. Dijo que es parlamentario. Raquel. Sí, Marcial, me gustaría saber qué requisitos debe tener un fiel para ser pastor. ¿Es importante la vida personal? ¿Tiene que ser intachable? ¿Cuáles son los requisitos? La pregunta es muy buena. Y es muy buena, ¿por qué? Porque efectivamente tú tienes toda la razón. Una persona para poder ser pastor tiene que pasar ciertas etapas dentro de la iglesia. La primera etapa, obviamente, ser fiel de la iglesia, haber tenido una etapa intachable, éticamente intachable, moralmente intachable, y además también haber estado dentro de haber cumplido ciertas funciones dentro de la propia iglesia. El obispo Durán no llega porque él llega al 2003, ¿de acuerdo? Por lo tanto lleva bastante tiempo y él ha cumplido antes varias funciones antes de llegar ahí. Ahora, dice la constitución también de esta iglesia, de acuerdo, que el obispo tiene que estar dentro de las reglas morales de lo que constituye una iglesia. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si él está casado, obviamente no puede tener otra mujer. Buen comportamiento ético. Por ejemplo, un comportamiento ético básico. Hay que recordar que las iglesias evangélicas, que son entes morales, lo he dicho varias veces, eso que significa que son regulatoriamente morales ante la opinión pública, ellos son bastante drásticos frente a varios temas. Entre ellos, por ejemplo, la ley de divorcio, ¿se recuerdan? Sí, ¿Se acuerdan del tema del aborto? Correcto. Son bastante drásticos. Por lo tanto, ellos en su vida privada deben ser personas que vivan ese mandato. ¿De acuerdo? Entonces, alguien que se aleje inmediatamente va a estar en el ojo del huracán. Y eso es lo que le está pasando hoy día a Durán. Tienen que ser un poco, perdón, Sergio, tienen que ser un poco austero, porque él creo que anda en un auto de 80 millones, que se comenta también que tiene una amiga que toca la mandolina en el coro. ¿Es efectivo eso? Tiene 8 autos, tiene 12 casas. Sí, tiene un patrimonio de 1.500 millones de pesos. La pregunta, Marcial, es la siguiente. Hablando de ser moralmente regulatorio, perdón por cruzarme, hablando de ser moralmente regulatorio, ¿en qué punto se cumple aquello de respetar al otro y no ostentar ante el otro? Porque que yo sepa, pues el patrimonio de cualquiera de sus fieles no llega a lo que él tiene, y me da la sensación de que como fiel podría molestarme que alguien tenga, ¿cuántos dijiste? ¿Departamentos dijiste? 12 departamentos, un Mercedes de 80 millones, un estatus dentro de la comunidad que le da, porque yo recuerdo eso. En el último Te Deum, cuando trataron de preguntarle cosas, había como una especie de cuerpo de choque que impedía que se le acercaran a preguntarle. ¿Qué cuestionamiento uno puede hacer a partir de eso? Varios cuestionamientos. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que
llama la atención primero estos 30 millones. Nosotros estamos en un país donde tenemos una media de 600.000 pesos la gente. Con suerte. Ya con suerte, ¿no es cierto? Sí. Entonces 30 millones es una bofetada, ¿de acuerdo? Ni siquiera el presidente de la República. Es una bofetada. Y al ser una bofetada hay varios obispos, obviamente, que han salido, evangélicos, que han salido a denunciar el hecho. Porque a mí me consta, en lo personal, a la luz de las investigaciones que uno hace, hay obispos que viven con 500.000 pesos. Y me consta. Y hay unos que viven efectivamente con 5 millones de pesos y ellos lo han dicho. Hay otros que tienen un trabajo paralelo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el capellán de la PDI, David Muñoz Condel, él tiene ese trabajo, ¿de acuerdo? Como capellán de la PDI y además de eso tiene su iglesia. Pero en su iglesia no recibe, será 1 millón de pesos, ¿de acuerdo? Es decir, como tú dices muy bien, la austeridad es clave. En otras palabras es, tú predicas, pero también practicas. Eso es lo que le pasa al señor Durán. Que me hace mucho ruido, lo entiendo, pero yo prefiero que ganen, que se quede con 30 millones de pesos, a que sea pedófilo, que sea abusador. Es que no hay un punto todo lo que está pasando en la Iglesia Católica da tanto asco, nos remece en lo más profundo. Perdón, déjame terminar, Carlita. Yo entiendo, pero me parece que las dos cosas son condenables en parámetros distintos. Pero o sea, siento que ponerse en una testera y apuntar a un lado, ¿y qué pasa con el otro lado también? Es que las dos cosas son reprochables. Pero es que no pueden ser. Diciendo, las dos cosas son reprochables. Son delitos. Pero saltamos con algo así, yo lo entiendo. ¿Y por qué nos costó tanto saltar así con la Iglesia Católica? Tonka, con todo porque cariño. Tiene más poder. Tonka, con todo cariño y respeto, no son homologables ni parecidos. No, sí, por eso lo estoy diciendo, pero lo pongo como un punto más en la mesa. No, es que ¿sabes qué pasa? Que en el momento en que yo digo, de nuevo, con todo respeto, te respeto un montón, en el momento que yo digo, esto es menos desdeñable que esto, siendo ambas conductas reprochables, normalizo una de las dos y la coloco casi en cuestión de... Los dos son reprochables, los dos son condenables, pero me pasa que... Por lo mismo nos deben escandalizar. Claro, porque siento que estamos haciendo como un escándalo, entiendo, hay que hacer un escándalo, hay que revisar la vida del pastor y se televisa y se comunica acá, pero también me pregunto, ¿por qué nos costó tanto también hacerlo desde el otro lado? Es como la dictadura, hay gente que le molestó más que Pinochet robara que Pinochet mandara a la gente. Solamente estoy poniendo ese punto en la mesa, pero no estoy defendiendo, no lo estoy diciendo que los dos son graves. Vamos poniendo puntos. Yo quiero poner otro punto que tiene que ver con que esto a mí no me parece para nada nuevo. Porque hemos visto durante años, viví también muchísimo en Temuco, que es la capital evangélica de Chile, donde el poder que se aglutina alrededor de una iglesia es muy importante. En Temuco, por ejemplo, las grandes empresas también dan un diezmo, no es solo una colaboración particular. La empresa participa con un diezmo, entonces los montos que reciben muchísimas iglesias son muy altos. Y además, en las iglesias evangélicas, sin duda hay pautas morales, pero hoy día yo me puedo juntar con 4 amigos y puedo construir una iglesia. Puedo decir que es una escisión o una rama nueva o es una nueva iglesia y puedo comenzar a pedir diezmo porque es parte de lo que yo puedo exigirle a mis feligreses. Entonces, si bien este caso es muy interesante, ¿qué tan distinto tiene con la historia de la iglesia evangélica en general en nuestro país? Pienso en las colectas, en las radios, pienso en la capacidad que han tenido para comprarse muchísimos bienes inmuebles, pienso en el poder que tienen para comprarse medios de comunicación, radios. ¿Qué nos dices, Marcial? Porque esta historia, sin duda, no me parece a mí nada nuevo. Bueno, tienen más de 200 radios, 2 canales de televisión, la verdad que tienen bastante poder adquisitivo. Yo creo que sí es nuevo. ¿Y sabes por qué es nuevo? Nuevo para mí son los últimos 20 años. Yo creo que la presencia evangélica en los últimos 20 años ha crecido mucho. Hay que recordarle a la gente que en el año 1925 se separa la iglesia con el Estado, pero la iglesia evangélica están de la época de Carrera, de acuerdo, de José Miguel Carrera, de acuerdo cuando efectivamente los protestantes, cuando el embajador norteamericano era un protestante, de acuerdo, ahí empieza la historia bíblica en este país. Bueno, desde ahí en adelante. Pero la posición que hoy día tienen parte hace unos 20 años atrás. Estamos hablando del tema económico. Y hoy día hay mayor fiscalización. ¿Cómo operan estos dineros? ¿Tienen un trámite formal igual que cualquier ciudadano chileno? Claro que sí, porque son fundaciones y corporaciones algunas. Porque hay otros países donde no pagan impuestos. Claro.
tienen funciones corporaciones. Más aún, hay dineros que los entrega directamente el Estado, de acuerdo a través de proyectos que son proyectos solidarios. Por tanto, esos proyectos solidarios tienen que ser respondidos a la luz del dinero que se gastan hacia el Estado. No sé, hay regulatorias, pero lamentablemente hoy día nos estamos dando cuenta con esta persona que él pareciese que se ha saltado algunas de estas regulaciones, por esto siendo investigado. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero dejar pasar lo que dijo Tonka, que yo lo encuentro muy interesante. Por favor, ¿y por qué no lo quiero dejar pasar? Porque a mí me ha tocado estar hablando mucho del otro tema, de acuerdo mucho, bastante diría yo, del tema de la Iglesia Católica. Y efectivamente lo que pasa dentro de la Iglesia Católica no es comparable, porque la gente tiene que entender que no solamente pasa en Chile, está pasando en la Iglesia Católica a nivel occidental. Efectivamente se abrió una situación de abusos de menores, de acuerdo, que lo encuentro muy lamentable en Alemania, Holanda, Irlanda, Estados Unidos, pero algunos estados y también en Chile. No sé si la Iglesia y de Católica alguna ha otra sido forma, solamente investigada también en cuanto a los dineros. ¿Ha sido investigada? Eso es lo que te voy a contar. Ah, ya. Entonces, obviamente que esa situación se ha provocado no solamente en el 2018 y no solamente con el caso Caradima. Tenemos ya desde el año 1904 situaciones de esta que podemos relatar en otra oportunidad, pero... Y toda esta situación obviamente ha reventado el 2018. Ya. Y al reventar el 2018, obviamente que la posición que han tenido dentro de la propia Iglesia Católica ha sido... han habido dos tipos de posiciones. Una es efectivamente conocer la realidad de lo que sucede dentro y por otro lado es esconder esa realidad. Y hoy día estamos con varios juicios, hay 255 casos que están en investigación, 149 personas investigadas y 7 obispos investigados. Por lo tanto, tenemos 2 imputados, un cardenal imputado. Bueno, toda esta situación, ¿qué pasa con el recurso económico? Obviamente que sí. El Papa hoy día ha solicitado a todos los administradores apostólicos que hagan una revisión económica de los lugares donde llegan. Por lo mismo, el caso Chillán, por ejemplo, mira, no dista mucho. ¿Por qué pongo a Chillán? Porque lo tomó Sergio Pérez de Arce, de acuerdo a un sacerdote, y él lo primero que hace, pide este informe económico, y el informe económico que tenía, obviamente, el obispado que estaba a cargo antes del obispo Pellegrín, que es sacado por el Papa, también te encuentras con cúmulos importantes de dinero porque ya se hizo ese arqueo. Se está haciendo el arqueo en varios lugares y nos estamos encontrando con ese tipo de problemas. Por eso que se juntan los elementos. ¿Y sabes por qué los voy a juntar? Al margen de lo que planteaba, ¿sabes por qué se juntan? Porque efectivamente la Iglesia evangélica, las iglesias católicas son entes morales, son cristianos, de acuerdo, que llegaron con el mundo español y han sido capaces de poder regular la vida cotidiana, de acuerdo, del ser chileno durante mucho tiempo. Y nosotros hoy día, a nivel de población y a nivel de sociedad, obviamente nos estamos empoderando, y yo creo que esto que está sucediendo acá, que estemos conversando a esta hora de este tema, es muy importante. La gente tiene que saber. Si hubiéramos hablado de Caradima en su minuto, a propósito de los temas económicos, podríamos habernos encontrado con cosas más escandalizantes que lo que ha vivido, lo que está viviendo, digamos, el pastor o el obispo Durán. Así es. Porque él manejaba una cantidad de dinero impresionante, de propiedades, y no propiedades en comunas, digamos, de poco valor, sino que propiedades ahí en el sector de Providencia, Las Condes, y con una libertad y una impunidad impresionante. Eso nunca se ha investigado a fondo. Me quiero sumar a un poco lo que dice Polo desde una arista que yo no tengo muy claro. Me gustaría que usted lo explicara. La otra vez leía que más de 11.000 propiedades en Chile que pertenecen a la iglesia, es decir, que son lugares de culto, no pagan impuestos. ¿Eso es real? Estamos hablando de la iglesia evangélica y también la iglesia católica, que no pagan impuestos, que son lugares dedicados, a pesar de que muchas de esas, y lo sabemos, propiedades son ocupadas con fines habitaciones para que hospeden obispos, sacerdotes, lo que sea, digo. Lo que pasa es que hay una ley de culto, la ley de culto del año 1991, y efectivamente regula eso. Y debería debería cambiar, ¿no? Mira, hoy día que pagan impuestos como todo chileno, ¿no? Hoy día el gobierno de Sebastián Piñera hoy día está viendo esa situación y están viendo de reformular algunos elementos de la ley de culto. El problema que hoy día estamos tocando ese tema, nadie sabe que eso hoy día se está tratando de cambiar. Ahora, la idea, ¿hacia qué quiere llegar?
porque también aquí estamos hablando de recursos económicos. Aquí sea más justo para todos. Y este escándalo, solo para poner el marco de lo que vas a comentar, este escándalo, ¿dónde nace? ¿Quiénes son los que acusan en este caso al obispo Durán? Hay una investigación, ¿no? Hay una investigación, sí. Ya, una investigación de la Fiscalía. No, han habido movimientos de dinero. Han habido movimientos de dinero y a partir de eso se encendieron las alarmas y se empezó a investigar. Perfecto. Pero los feligreses están al tanto de esto y están molestos, o uno podría presumir que a lo mejor están de acuerdo y les parece fantástico. Mira, hay feligreses y feligreses. En un programa de radio, de acuerdo, estuvimos al aire mucho rato conversando este tema, y los feligreses llamaban por teléfono. ¿Qué decían? Y ahí lo que te iba a contar, tenía anotado algunas cosas. Uno decía era problema de él, otro decía es problema de fe. ¿De acuerdo? Él se va a ir al infierno, él lo está haciendo mal, pero él es el pastor, era una posición. Correcto. Y otros obviamente decían, esto hay que revisarlo. Son posiciones bastante encontradas y no una sola posición. Marcial, ¿cuál es el destino del obispo Durán? Porque él dice ser inocente de todo lo que se le imputa. Me refiero a cómo justifica su patrimonio de 8 autos, 12 propiedades que, según información comercial, tiene un avalúo fiscal de 1.152 millones. Y que podría duplicarse. Que podría duplicarse de verse el precio El valor del comercial mercado. podría ser el doble. Exactamente. Si tú sacas mira, si tú sacas desde está del 2003 en adelante, una media de los 30 millones, ahora tú tienes ese dinero. Tú lo tienes. Y antes de ser pastor no tenía nada de esto. Claro, ¿sabes? Este problema, ¿sabes dónde se complejiza el problema? Sí. Es en donde yo doy, o a quién le paso dinero. Él tiene un hijo que es diputado de la República, y el diputado de la República recibe una cantidad de dinero de su padre. El tema es que ese patrimonio él no ha dado cuenta en la Cámara, y ese es un problema que él va a tener. Lo han tratado de buscar, tengo entendido, para entrevistarlo, él no ha dado entrevista, y eso es bien complicado. ¿Por qué? Porque hay un problema ético. Exacto. Es decir, si yo estoy recibiendo una cantidad de dinero, ojo, de un pastor evangélico, al margen de que sea mi padre, es un ente moral y además que incide en la votación también, que puede hacer la persona. Si yo puedo buscar todo ese elemento, hay un tema muy complejo. Es un poder político. Claro, es un rol político. Marcial, de hecho, bueno, es un buen tema. Ya se habla de una bancada evangélica. De hecho, el voto evangélico también es muy ambicionado por varios. Lo hemos visto, el actual presidente. De hecho, mueve elecciones. Exacto. Pero mira la pregunta, no más acuérdate, mira lo que pasa con Bolsonaro, en fin. Sin duda. Acuérdate, lo que pasa con América Latina. La pregunta es cómo es este hombre que, entiendo, según tú describías, se saltó varios como paso en términos de ir ascendiendo la jerarquía eclesiástica de la propia iglesia. Como este hombre del año 2003, que tenía solo una casa en la Estación Central, entiendo, y que asume como obispo porque era un hombre de confianza del obispo que fallece en ese momento, ¿no? Javier Baggio, que se llama. Así fue. ¿Cómo logra convertirse en tan poco tiempo en un hombre tan poderoso? ¿Y cómo es posible entender que exista un control tan nulo en la interna de la iglesia para que este hombre se enriquezca a ojo de todo el mundo? Bueno, es que ahí está el punto. Mira, lo que pasa es que hay un consejo económico, ¿de acuerdo? Y ese consejo económico debería regular a él con respecto a los gastos que él hace y cómo los hace. El problema es que ese consejo económico hoy día está siendo, obviamente, está en su mano. Está manejado por él. Está manejado por él, digamos las cosas como son. ¿De acuerdo? O sea, una mafia. Mira, es interesante el concepto que tú usas. Es interesante el concepto que tú usas, y yo creo que sí es así. Y yo creo que eso es lo que está buscando hoy día, eso es lo que está buscando hoy día la justicia, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto? ¿De acuerdo? Porque obviamente es un elemento irregular. En Chile estamos acostumbrados a no decir las cosas por su nombre. Es un elemento irregular, pero tú lo dijiste por su nombre. Estamos analizando el fenómeno desde distintas perspectivas, pero yo quiero decir que realmente esto me parece un escándalo. Es un escándalo y una vergüenza, porque no es una corporación, no es una empresa, es una iglesia. Bueno. De pronto parece que se nos olvidara eso, que es el origen de todo esto. Es gente con fe, que da con fe, me imagino, un diezmo para que se use de la mejor manera posible. La iglesia tiene que ver con fe, tiene que ver con valores, con ser altruista, nada de lo que pareciera que su máxima autoridad encarnara, sino que todo lo contrario. Entonces no entiendo este nublamiento que le ocurren a las personas cuando acceden a ciertos cargos de poder y manejan dinero, este enriquecimiento personal en vez de, no sé, hacer un bien al universo, al mundo. Me parece un escándalo desde esa perspectiva también, no solo económico, sino que ¿qué va a pasar con esta figura? ¿Se puede sancionar? ¿Simplemente estamos observando este fenómeno y va a seguir continuando en el tiempo? Pregunto, ¿no todas las religiones organizadas del mundo funcionan como empresa?
Porque eso es lo que te choca. Establecen un poder. Porque me choca igual que a ti. Sí. En este caso, la iglesia evangélica, cualquier otra iglesias o organizaciones, desde la cientología hasta la católica. Hasta Tito Fernández. Es que bajo esa lógica... Yo creo que probablemente sí, y que sería, sería interesante que acá debatamos los fenómenos de cada iglesia cuando tengamos información, acceso a esa información. Entonces, bajo esa lógica, la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente se lucra con la fe. Porque finalmente de lo que estamos hablando es de una persona X, tiene 6 departamentos, autos de lujo, le paga a su hijo diputado. Ojo que hay un problema que a mí me complica más que eso. Es que el diputado percibe un sueldo que a todas luces es astronómico con respecto al resto de los chilenos, más la mesada, que además tiene poder político, que además orienta a la opinión pública, que le cree a partir de la religión, a partir de la fe. Entonces estamos hablando de lucrar con la fe, y ahí, y eso es para Pato, para usted también, Marcial, ¿en qué punto la ley puede entrar, no sé si a limitar o a pedir responsabilidades con respecto al tema? Porque a mí sí me parece que una persona que tenga un patrimonio de esta magnitud, algo tendrá que explicar de dónde vino, por qué salió, cómo surgió, cómo consiguió el dinero para comprar esas propiedades. Pasa que en este caso es bastante transparente. Sí, pues, dice que por el diezmo. Hay un punto que claro, pero ahí sale. Me gustaría poner en esta conversación. Pero que termine en este punto, perdón. Pero te queda una duda con respecto a eso. Si será bastante transparente, sí. La pregunta es responsable. No, si la plata se sabe dónde viene, el tema es acumula. que el tipo mucha vergüenza. O sea, pero mi pregunta es si eso está sujeto a sanciones legales. Porque él transparenta que sí recibe 30 millones, que hace con la plata, pero eso está autodeterminado dentro de la iglesia y punto, o la justicia puede entrar ahí también. Lo que pasa es que yo creo que es súper importante tratar de comprender el fenómeno de la investigación. La investigación tiene que ver con el lavado de activos. Claro, Ojo, o sea, no hay que perder de perspectiva que lo que toma en cuenta la Fiscalía Oriente de alta complejidad es el lavado de activos. ¿Y en qué consiste el lavado de activos? Es que al fin y al cabo tú obstaculizas, escondes o no tienes origen de fondos para poder justificar todas las operaciones que hiciste. Entonces uno puede hacer un cálculo aritmético y decir, bueno, si una persona recibe 30 millones de pesos mensuales, en un año recibe 360, y si lo multiplico por X cantidad de años, pero resulta que esa operación tiene que estar además reflejada en una especie de balance, en cuánta plata gasté entre medio, y a lo mejor, aún así, por algo la Fiscalía interviene, dice, los números no dan. Ese es el punto. Ese es el problema. ¿El diezmo está libre de impuestos? El diezmo está libre de impuestos cuando es usado para el culto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la regulación general de las exenciones tributarias, o sea, los perdonazos tributarios en buen chileno, ¿ya? A la iglesia, que tienen que ver con el impuesto a la renta, con el IVA, con las contribuciones y con algunos otros tipos de impuestos, como el tetimbre y estampilla, todas estas exenciones, todos estos perdonazos dicen relación con que usted ocupe el dinero del diezmo y otras regalías, otras donaciones, para el culto. Un dato. Si usted no lo ocupa para el culto, usted debe pagar un impuesto, y a lo mejor no lo pagó. Ok. Hay un dato que quisiera consultarle a Marcial, que me parece muy interesante, porque aquí uno podría decir que por qué su propia comunidad no se levanta en contra de este u otros obispos similares. Y tiene que ver con, y aquí pido la corrección si es que me estoy equivocando de Marcial, la Iglesia Católica tiene votos de pobreza, ¿no? Hay un sesgo de humildad con respecto al dinero, independientemente de que el Vaticano esté bañado en oro y todo aquello. A diferencia de la Iglesia evangélica, que ve en el trabajo, en el capital, en adquirir un buen pasar, digámoslo, como un bien, como casi parte de lo que un buen evangélico debiese ser: progresar, tener una vida ordenada y ojalá tener un buen pasar económico. Entonces, por aquí se esconden muchísimas cosas muy curiosas. Este dato, vuelvo a decir, no es nuevo. Hay muchísimo historial de gente ligada a la Iglesia evangélica que se ha enriquecido exuberantemente. ¿Me equivoco o no? ¿Es por eso que el pueblo evangélico también no reclama tanto contra sus autoridades? Le propongo algo. Por favor. Escuchar la respuesta de un evangélico, ¿le parece? Para luego escuchar su voz, Marcial. Pablo Cepeda, pastor evangélico, está con nosotros al teléfono para que justamente Sergio planteó esta interrogante, y me imagino que usted ha estado escuchando atento todos los puntos de vista que hemos tenido en esta situación, en esta noticia, ¿verdad?, que afecta al mundo evangélico. Lo escuchamos.
Así es, muy buen día a todo el panel que también nos da la posibilidad de poder también exponer no tan solo la visión que se ha dado a conocer con respecto a este caso de totalmente inconsecuente, incongruente la conducta que nos obliga tanto la Escritura, ya que nosotros somos obligados, ¿cierto?, dictados y ordenados en base a lo que nosotros profesamos, que está dentro del organismo escritural establecido dentro del sacerdocio. Así es que es lamentable tener que escuchar a través de medios seculares que se estén sacando estos temas, siendo que dentro de la misma iglesia evangélica los pastores no deberían tolerar esto ni hacerse parte de estos tipos de escándalos de inmoralidad y de ética pastoral. Pero, Pablo, pastor, leíamos algunos artículos que tienen que ver con la iglesia evangélica y también que aparecía en la Biblia. ¿El diezmo es una especie de sueldo también? ¿De ahí tiene que vivir el pastor y su familia? ¿Eso es así en la iglesia evangélica? Yo quiero aclarar algo muy importante que debemos entender, de que yo no estoy diciendo y no quiero decir que no haya que apoyar una obra social donde el pastor tenga una visión y una obligación, no tan solo con su familia ni sus hijos, sino con esta sociedad en sí. Ya entiéndase desde el Antiguo Testamento, y el señor Marcial acá como estudioso también puede corroborar que desde el Antiguo Testamento la preocupación de Dios siempre ha sido a la viuda, al más necesitado, al huérfano y al extranjero, algo que hoy día la iglesia ha estado olvidando completamente. Y en base a esto mismo, en el Nuevo Testamento usted también puede corroborar donde el mismo Señor no se introdujo en 4 murallas para poder enseñar el Evangelio, sino que anduvo de aldea en aldea y con los más necesitados, y por esto fue muy criticado. Sí, Pablo, entonces para entender la posición que se está discutiendo y la situación del obispo Durán, ¿a usted le parece inaceptable? Totalmente reprochable, ya que hoy día muchos pastores, no tan solo, acá estamos hablando de cercana ya a las 5.000 iglesias en Chile, ojo, cercana a las 5.000 iglesias en Chile aprobadas con su personalidad jurídica y aprobadas por el Ministerio de Justicia. No estamos hablando solamente, y acá en este caso estamos hablando solamente de una entidad que vendría siendo la JBH. Una consulta, es que para ir entendiendo esto, el diezmo no es obligatorio. Cada uno lo da si puede. ¿Los pastores reciben un sueldo de ese diezmo? Y ese sueldo lo fija ¿quién? El propio pastor. Así funcionan las iglesias de manera independiente para ir entendiéndolo. Bueno, miren, para que se me pueda entender, ustedes también tienen que poder un poquito escucharme, discúlpenme señorita Tonka, pero yo quiero dar a entender de que lamentablemente hay un vacío legal en base a esto. Hay un vacío legal. En base a la conclusión que se llegó en el 2013, en octubre, no tengo bien la fecha, pero se dictó una resolución del número 45 de la cláusula de servicio de impuestos internos, donde obliga a cada organización, antes de esto no se hacía, a cada organización a establecer una declaración jurada anualmente sobre los ingresos en cada iglesia, pero exceptúa, y aquí está el vacío legal, exceptúa los diezmos y las ofrendas. O sea que hoy día, lamentablemente, el pastor no tiene la obligación legalmente de declarar los diezmos y las ofrendas. Y en esto es que hoy día muchos se están aprovechando de esta situación. Entonces la respuesta sería sí sale el sueldo del diezmo. Yo quisiera como aportar un poco lo que dice usted, Pablo. De hecho, creo que usted está en el clavo. Fíjate, estaba viendo un estudio. Entre el 2014 y el 2016 se instalaron en Chile 675 entidades religiosas. 600. O sea, el promedio es como que cada 38 horas nace una iglesia en Chile. 90% de ellas son creo evangélicos, ligados a creo evangélico, 50% de ellas en Santiago. Si asumimos que cada una de estas entidades religiosas, ¿no?, que son 5.000 según usted actualiza el dato, Pablo Cepeda, y cada uno de esos pastores recibe un diezmo, usted me va a perdonar, pero en buen chileno a mí me parece que es súper buen negocio. Discúlpeme, pero yo quiero aclarar algo. No todos los pastores reciben el diezmo. Y también tengo que aclarar esto. Yo soy pastor evangélico y pertenezco a un ministerio ordenado en el cual yo trabajo con mis propias manos para dar ayuda social. Porque es muy fácil hacer misericordia con lo que no es de uno. ¿Y cuánto recibe usted de diezmo? Disculpe, yo no he recibido ni un diezmo hasta el día de hoy. Nosotros trabajamos con ofrenda, solamente con la ofrenda voluntaria. Yo no trabajo con diezmo, hijo. Usted no recibe sueldo, usted trabaja gratis, por así decirlo, buen chileno. No, yo trabajo por amor a la obra de manera gratuita, sin fines de lucro, y tengo las posibilidades de prepararme delante de cualquier pastor y decir que Dios respalda esta obra. ¿Y de qué? Perfecto. Entonces, ¿qué piensa usted del caso del obispo Durán?
Yo creo que ese es el problema que hoy día se ha metido dentro de la iglesia, que los pastores hoy en día muchos se han puesto en un lugar de endiosarse y están en un estado de idolatría frente al pueblo. Usted ya ve los testimonios de la gente que dice ahí de que, pero yo se lo doy al pastor, si el pastor hace mal uso de eso, bueno, él dará cuenta a Dios. O sea que sí, hay algunos obispos que ven aquí la posibilidad de hacer un negocio. Claro. Por supuesto, hay pastores perversos dentro del Evangelio. Y yo lo digo y lo aclaro, desde hace 2 años atrás, nosotros venimos denunciando los abusos sexuales dentro de la iglesia evangélica, que en el año 2018 fueron 42 condenas a pastores evangélicos por abuso sexual, teniendo esposa. Y es lamentable ver a estos supuestos representantes de la iglesia evangélica haciendo vista corta de esto. El mismo el pastor Emiliano Soto, dando entrevista a La Tercera, diciendo de que están llamados los pastores a vivir con bastante austeridad. Yo le diría y me le pararía, y tengo toda la disposición del mundo de aclararle en su cara a este señor de por qué dice esto si la Biblia no enseña esto. La Biblia, uno de los requisitos que enseña en Primera de Timoteo capítulo 3 en adelante, es que el pastor y el que desea el obispado no debe ser avaro. Y ahí queda mucho afuera. Pablo, ¿tú querías decir algo? No, lo que pasa es que me cuesta entender primero la estructura y de qué viven finalmente los pastores. En el caso suyo, ¿cómo lo hace Pablo? ¿De qué vive usted? Usted dice que recibe colaboraciones, ¿no es cierto? Ofrendas. No, eso es lo minoritario, amigo mío. Yo trabajo en un trabajo dependiente. ¿Ya? Yo trabajo para una empresa como jefe de seguridad. Perfecto, mire. Perfecto. Mi esposa también trabaja. Ya. Nosotros con nuestro sueldo, y así hay muchos pastores en Chile. Claro, hay un pastor acá en Rancagua que es capellán, lleva 14 años trabajando en la cárcel y él trabaja con sus propias manos. Perfecto. El apóstol Pablo enseñó que con sus propias manos se trabajara para no ser gravoso con nadie en el Evangelio. ¿Y usted depende a su vez de un obispo? ¿Cómo es la estructura de las iglesias evangélicas? Mira, dentro de las investigaciones que nosotros hemos realizado, hemos encontrado con una mercadotecnia tremenda. Ventas de entradas para eventos religiosos, masivas colectas para eventos religiosos, verdaderas maratones cristianas a través de radios cristianas, ventas de CD cristianos sin ser regulados, o sea, piratas, librerías cristianas, institutos cristianos, y todo esto se ha construido con la plata de la gente. Pablo, a mí me da muchísima pena todo lo que estamos conversando, porque sin duda detrás de esto hay fieles. Hay gente que tiene una conexión espiritual o siente que en la iglesia, en su conjunto, a través de los pastores y de la comunidad, satisfacen una necesidad espiritual, como no, muy importante y tan humana, por cierto. ¿Qué le diría usted a los fieles evangélicos que hoy día están escuchando esta noticia? ¿Y qué le dirían especialmente usted a los fieles del pastor Durán? Mire, yo lo único que tengo que decir y ratificar es que, por favor, la gente pueda definir su fe en base a la Escritura, no en base tampoco a estas personas que hoy día las vemos endiosadas frente a muchos ministerios. Hay un ministerio ahí que está en Santiago que hoy día es muy perverso, que se están autodenominándose los de sana doctrina y van a armar un concilio, ojo, van a armar un concilio. ¿Qué significa eso? En medio de ello, un concilio es un conjunto de pastores unidos para poder tomar fuerza y tener fuerza dentro del mundo evangélico. Pero estos pastores, su irreprochable conducta de inmoralidades, adulterio, robo, estafa, y ya vemos que hubo un perverso allá que está en Santiago que compró supuestamente una radio de 460 millones de pesos, y cuando nosotros evaluamos esa radio solamente costaba 20 millones de pesos, o sea, estuvo robando a través de... Y estos son los que dicen ser de sana doctrina, pero ellos lo dicen, ojo, y tengan mucho cuidado, no crean a todo espíritu, sino probad a los espíritus, dice la Escritura. Dejen de darle el diezmo un mes, 2 meses a ese pastor. Y lamentablemente hoy día, si tú dejas de dar un diezmo, tú ya no tienes participación en la iglesia. Claro, en Estados Unidos está ocurriendo lo mismo. Sí, si tú no pagas un diezmo, tú no estás cumpliendo con el orden y no eres tomado para coordinar en cuenta, para predicar en cuenta, para hacer un cátedra, de tener un cargo dentro de la iglesia, porque no estás cumpliendo con las necesidades impuestas por los hombres. Te puedo hacer 2 preguntas. La primera, ¿cuál es la iglesia a la cual tú perteneces? Esa es la primera. Y la segunda, ¿tú estás hablando de la mesa ampliada de las iglesias evangélicas, Pablo?
Mira, yo pertenezco a la Iglesia Misión Cristiana Templo Palabra Viva de Rancagua, dirigida por nuestro obispo Nivaldo Jesús Opaz. Ya, perfecto. Yo soy pastor evangélico de esta iglesia, soy muy joven, pero la Biblia también enseña que no menospreciemos la juventud de nadie. Lo mismo que yo le podría decir a muchos panelistas, oiga, ¿cuánto usted lleva en el programa en este caso? Pero yo lo que sí quisiera decir y aclarar, que lamentablemente hoy día la mesa ampliada de nuestro país y los representantes legales reconocidos por el gobierno no representan en la totalidad. ¿Sabes por qué? Perdona que te interrumpa, iglesias. Pablo, perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que la mesa ampliada, y tú tocaste un tema muy de fondo, por eso te pregunté, para que la gente entienda, es la mesa que se reúne efectivamente con la Secretaría General de Gobierno y están viendo el cambio a la ley de 1991. ¿Estoy bien o no? Sí, sí, sí. Ya, por tanto, tú estás diciendo que efectivamente es ese equipo el que tú estás denunciando ahora. Y si tú lo estás denunciando, obviamente estamos frente a una situación bastante compleja, ¿o no? Mira, a mí se me llamó para dar mi opinión. Claro. Denunciándolo, están los medios, están todos denunciando a esta gente. Claro. Yo lamentablemente tengo mi postura y esto es lo que yo estoy mostrándole a ustedes en este momento. Estoy mostrándole la postura de muchos pastores que no lucran a través de la fe. Estoy mostrándoles que sí hay pastores que realmente sirven a Dios de buena voluntad, sin fines de lucro. Pastor, para entender, significa entonces como hay diferentes tipos de iglesias, diferentes tipos de pastores, cada uno puede tener su forma de llevar la iglesia y su pensamiento. Por eso está usted con su idea y pueden haber otros que tengan otras ideas. Y eso es así, respetado en el entorno evangélico. Cuéntanos si es así o estoy equivocada. Lamentablemente hoy día nadie quiere juzgar estas cosas. Muchos andan hoy día enseñando de que no se debe juzgar, pero el mismo Señor dijo que el espiritual todo lo juzga y juzgar por vosotros mismos lo que es justo. Pero tenemos que entender que a nosotros los pastores líderes evangélicos, lo repito, nos rige la Escritura. Y el obispo tiene requisitos, tiene que ser irreprensible, o sea, no tiene que tener talla, no haya nada que decir de él como primera parte. Después dice que tiene que ser marido de una sola mujer, o sea, el pastor que hoy día comete adulterio no puede seguir pastoreando. Tiene que ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. ¿Hay pastores que son borrachos? Sí, lo hay. No pendencieros. Ojo, andar en un auto de 88 millones de pesos, tener más de 1.100 y tantos millones de pesos como patrimonio, ¿no es ser pendenciero? Usted debe ser amable, debe ser apacible, no debe ser avaro. Y aquí quedan muchos afuera porque andan muchos codiciosos hoy día dentro del Evangelio, que gobierne bien su casa, pastores que tienen sus hijos desordenados, que se han metido hasta la delincuencia. No pueden liderar la iglesia de Cristo, no pueden liderar la iglesia evangélica. Y si es así, perdóneme, vuelvo a la idea de los feligreses. ¿Usted cree que a los feligreses les falta un sentido crítico con respecto a estábamos hablando que el pastor Durán es el líder de una de las iglesias más importantes y numerosas de Chile? ¿Usted le diría a esos feligreses que están siendo poco observadores de la figura que están en este minuto considerando su líder espiritual? Muy buena pregunta, don Sergio Lajo. Yo creo que esto nos reduce a todos a poder entender de que no solamente a este señor, yo le diría a los feligreses de este señor, sino a los feligreses de varios ministerios que están ahí también en Santiago, que hoy día son grandes marcas, que hoy día venden un producto, como parecen verdaderas fábricas de lana. Yo les diría a todos ellos que por favor definieran su fe bajo las Escrituras, y que si su pastor con su conducta de inmoralidad o ética pastoral no está de acuerdo, primera de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 13, por favor arranque de ese lugar, porque ese pastor se ha desviado, se ha envanecido y delira acerca de cuestiones necias de las cuales nosotros, la Iglesia de Cristo, no tiene costumbre. Raquel. Sí, Pablo, habla Raquel Argandoña, buenos días. Si yo soy un seguidor de la iglesia, ¿cómo me doy cuenta si mi pastor es un hombre honorable o es un sinvergüenza? Con los actos. La Biblia no se trata, o sea, el Evangelio no se trata de habladurías, de decir yo soy esto, yo he estado aquí, yo he estado acá, y que nos cuenten un cuento y nos dejemos envolver por palabras. Las conductas que definen a un hombre de Dios son sus actos, son sus actos. El fruto se conoce, o sea, el árbol se conocerá por sus frutos. Y si un árbol malo no puede dar buenos frutos, un árbol bueno tampoco puede dar malos frutos. Son sus conductas las que definan a los verdaderos pastores.
Pablo, la figura del obispo Durán, que pareciera tener tanto poder, ¿a quién representa? ¿Representa solamente a los fieles de su iglesia o convoca a un sector de la comunidad evangélica? Este pastor que también está tan ligado a la moneda, ¿no? Que tiene poder que se le ha nutrido desde distintas vías. Yo creo, discúlpame, muy buena pregunta, pero yo creo que representa solamente la visión que tiene el gobierno hacia la iglesia evangélica, pero no representa en sí el pensamiento de muchos cristianos evangélicos y pastores que estamos trabajando a la hora sin fines de lucro. ¿Y hay un organismo superior que de alguna forma coordine todas las iglesias evangélicas de Chile o cada uno se autogobierna, digamos, en su propia iglesia? No. Lamentablemente, en base a esto, las personas, como decía el señor Marcial, fueron esta constitución de la mesa ampliada la que fue creyendo estas políticas, y parece que se le olvidó tapar este vacío legal del número 45 de la cláusula, donde declara que tiene que haber una declaración jurada sobre ingresos, ¿cierto? Pero exceptúa los diezmos, o sea, lo habrán hecho con esa intención. Me pregunto yo, exceptúa los diezmos y las ofrendas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta ahora? ¿Este tenio para que se pueda recién venir a regular esta situación? Pastor, no puede ser esto. Espérenos un poquito porque también Marcial, aprovechando el tiempo, sabemos que tiene que marcharse. Finalmente una reflexión para todas las iglesias del país o del planeta. No solo evangélica. No solo evangélica. Claro. O sea, esto es una crisis que están viviendo todas. Yo creo que uno agradece la luz que va entrando para transparentar las cosas. En la medida que uno tenga más información, va a entender a qué comunidad pertenece y por qué pertenece, o si quiere buscar otra comunidad que le haga más sentido. Sabes que la gente, yo agradezco la invitación que ustedes hicieron hoy día y este tema que están tocando, y también al pastor que está conversando con nosotros. Porque efectivamente hoy día la gente está muy preocupada. El 80% de las personas en este país creen en algo y creen en Dios, según la última encuesta. ¿Cuánto, de ese 80%. ¿80% creen en sí. Dios? ¿Tú eres parte del 20%? De ese 80%. No, yo parte del 20%, pero creo que era más. Pero el 80%, de ese 80%, hay un buen porcentaje que son evangélicos y el resto son católicos, 50 y tantos católicos. Por tanto, este tema importa. ¿Cómo no? Por lo tanto, si hay personas, sean pastores, sean sacerdotes, sean obispos, que obviamente se están saliendo de lo que deberían ser en términos morales, en términos del deber hacer, obviamente que no es noticia. Para mí no es noticia, sino es una realidad. Y esas realidades, ¿no? Están dejando de ser una ficción. Yo creo que hace muy poco en Chile estos entes morales eran verdaderas ficciones. Sí. Eran ficciones de que todo era perfecto y no es todo perfecto. Y esa no perfección están develándolo ustedes a través de los medios, lo que se agradece. Nosotros a través de las investigaciones, esta persona como pastor que está hablando con nosotros, Pablo, y otras personas más que de alguna u otra forma hemos sido capaces de poder empezar a plantear un tema y ponerlo sobre la mesa, que es un tema que cruza toda nuestra sociedad. Y por eso yo agradezco efectivamente la invitación que ustedes hicieron. Y por favor, hay que seguir tocando no solamente el pastor, sino en términos generales, lo que significa la creencia en nuestro país, que está tan enraizada además dentro de nuestro pueblo. Por lo mismo no será hora de que todo esto, porque aquí hay muchos aspectos que no son religiosos ni son morales, sino que son prácticos, seculares, muy concretos. Todo lo que tiene que ver con los manejos de plata, por ejemplo. Claro, el poder político, que es tremendamente relevante, ha sido muy relevante en nuestra historia con el poder. Ahora decimos, oye, hay una bancada evangélica, pero sin llamar la bancada católica, ha existido prácticamente durante toda nuestra historia, ¿no es cierto? Así es. Entonces, con vínculos muy importantes. Claro, entonces, tal vez es hora de que como país le pongamos atajo a ciertos espacios finalmente de abuso y de poder, porque esto afecta a las personas que creen justamente en estas iglesias, que creen en estos pastores. Entonces, para ellos existe un amplio campo de manejo discrecional, de arbitrariedad, para que hagan finalmente lo que quieran. Ha pasado durante mucho tiempo con la Iglesia Católica, ha pasado mucho tiempo también y está pasando con la Iglesia Evangélica. Por eso ya no tiene que seguir pasando. Claro. Y eso es lo que hay que hacer. Por tanto, esto que estemos conversando a esta hora, este tema, ¿de acuerdo? O lo que ha pasado con la Iglesia Católica, es que no puede volver a pasar. Y si vuelve a pasar, tiene que ser transparentado inmediatamente y pasar a la justicia, que corresponde, ¿de acuerdo? Que es la ley que nos regula a todos nosotros, no las leyes particulares. Por lo tanto, yo creo que eso el Parlamento tiene que empezar a regularlo. Y no quepa la menor duda, ya hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Y no es que hay que atreverse a hablar, no.
hay que hacerlo, punto. Marcial, la sociedad lo está pidiendo, por eso te agradezco lo que tú planteaste, Polo. Hay una pregunta que tiene que ver con el plan general del planeta. En este minuto, la bancada evangélica no solo existe en Chile, sino existe en, hoy día, gobiernos y países muy importantes. Es claro que la intención del voto evangélico fue muy favorable a Bolsonaro, y Trump tiene ahí también una comunidad muy potente que influye incluso en políticas exteriores de Estados Unidos, ¿no? Su relación con Israel, en fin. Y la agenda valórica, que es lo más complejo. Por ejemplo, ¿cómo ves tú esta relación hoy día tan creciente del mundo evangélico con la alta política? A ver, la pregunta es una pregunta larga y te voy a explicar por qué. Porque el mundo protestante, y ahí tú me puedes ayudar, el mundo protestante obviamente en el mundo norteamericano es parte de su ADN. Claro, estamos claros. Por lo tanto, obviamente que el voto Trump es un voto habitual. Presidentes católicos han habido muy poco, muy influyente. Pero también ahí hay que entrar a hilar muy fino, ¿de acuerdo?, entre qué entendemos por protestante y quiénes son. Dentro del mundo católico, es decir, dentro del mundo protestante norteamericano tenemos muchos calvinistas. Y ahí hay una relación con el dinero, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos conversar muy latamente, ¿de acuerdo? Para darnos cuenta por qué uno entiende, a la luz de su propia realidad religiosa, lo que entendemos por capitalismo actualmente o neoliberalismo. Y uno puede juntar el famoso neoliberalismo con esa corriente probablemente calvinista. Y es una discusión que podríamos colocar en el tapete con un calvinista acá, sería muy interesante. ¿De acuerdo? Ese es un elemento. Ahora lo que pasa con Bolsonaro es distinto, porque obviamente Bolsonaro ha tomado efectivamente esa raíz profunda de la religiosidad que existe en el mundo brasileño, que es muy animista, entre paréntesis, ¿de acuerdo? Pero ha sido capaz de poder darle lectura a lo que la gente quería decir. Y hoy día, efectivamente, estas bancadas están presentes. Ahora, ¿es bueno o es malo que estén presentes? Yo siempre creo que es bueno que estén sobre la mesa las personas para poder conversar con ellas. Hoy día los tiene sobre la mesa, se puede conversar con ellas. Cuando están por debajo, no sabemos lo que hacen. Muchísimas gracias. Sabemos que tiene una agenda apretada. Muchas gracias, Marcial Sánchez, historiador y experto en religiones. Nosotros seguimos hablando del tema. De hecho, tenemos una persona que es conocido por todos ustedes, trabajó en televisión, también fue pastor de una iglesia. Pato Fres está al teléfono. Pato, hola, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Patito. Oye, Pato, me imagino que estabas atento a todo lo que hemos conversado. Estamos hablando del obispo Eduardo Durán, de este millonario sueldo, entre comillas, que tiene, los automóviles, ¿verdad?, el dinero que reparte. También se ha cuestionado su vida moral, ¿verdad?, con su señora, además con otras mujeres en el entorno. Y estamos hablando del mundo evangélico, que para muchos es desconocido. A ver si tú nos das tu idea, tu opinión con respecto a esto. Y cómo funciona el tema del diezmo en cada iglesia y cómo te tocó a ti en particular. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a conversar. Estoy acá en Frutillar, sur de Chile, disfrutando de los calores extremadamente altas temperaturas acá en la 10ª región. Mira, un saludo para ti, Tonka. No puedo dejar de hacerlo a todo el panel que está allí. Agradezco la invitación a conversar de este caso. No conozco mucho al pastor Durán. Veo el GC que hay ahí, los lujos del pastor que recibe 30 millones en diezmo. Es una iglesia grande, es una iglesia que tiene más de 15.000 miembros. Si pones el 10% de las personas que puedan colaborar, aquí a nadie se lo obliga, puede hacer sus 30 millones de pesos. Esto es broma, con todo respeto lo digo, alcanza el valor de un sueldo a lo mejor millonario de alguien que trabaja en televisión o algún político. Lo digo irónicamente, pero con mucho respeto. A ver, cada iglesia tiene su propia manera de administrar sus dineros. El diezmo es algo que aparece en la Biblia, por lo tanto, mucha gente lo usa. A mí lo que me molesta es cuando se profita de la fe. ¿Y por qué hablo con libertad en este sentido? Porque yo, con la rica indemnización que me dio TVN cuando me fui, solventé mis gastos como pastor, una iglesia chiquitita, que pertenece a otra forma de ser. Es una iglesia más liberal, es una iglesia un poquito más cerca de la gente pentecostal nos llama light, es distinto, pero sin el hecho de criticar. Lo que sí, tampoco me consta, no me metería en la vida privada del señor Durán, pero si él tuviera 2 mujeres, no puede ser pastor, o sea, es imposible, porque sería como el padre Gatica. Así que, por tanto, bueno, eso es gravísimo para el asunto de la moralidad. Pero me gustaba mucho lo que decía Marcial, disculpa, lo que decía Marcial, que estaba allí. Realmente es bueno que esto se toque en la mesa, porque hay muchos mitos con respecto a esta clase. Que la gente que dirige las iglesias, asunto eclesiástico, lo hemos visto en la Iglesia Católica, cómo hoy día hemos logrado saber tantos abusos sexuales de menores, y también cómo estas iglesias a veces se transforman en verdaderos negocios
en transnacionales. Y es lamentable que no lo logremos, digamos, sí. Para entender, cada iglesia parece que funciona de manera diferente. Estábamos también con Pablo Cepeda, que también es pastor evangélico. Si se recibe el diezmo, el pastor, si un pastor trabaja, está bien, como decía, me imagino Pablo Cepeda, tiene un ingreso que le permite subsistir en el día a día. Pero cuando un pastor trabaja para su iglesia las 24 horas del día, corresponde que reciba, me imagino, un sueldo para vivir, ¿o no? Si no, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a subsistir? Es como lógico, ¿verdad? Así funciona. En ese diezmo, es el pastor el que administra la cantidad de dinero y dice, ya, entonces, para mí serían 100, puedo alcanzo a colaborar con la iglesia de mi comuna vecina, son 50. Eso lo administra y lo decide el pastor, ¿verdad? ¿No hay nadie que cuestione esa decisión? Hay algunas iglesias que lo hacen así. Pero a la que yo pertenecía, que es la iglesia de la Viña, no es así. Se contrata a las personas, hay una tesorería, hay un consejo, hay unas otras personas que administran este asunto, justamente por eso, para darle transparencia. Pero lamentablemente hay una costumbre, yo tengo mucho cariño a los pentecostales, pero el pastor es como amo y señor de este asunto, de esta parcela. Por lo tanto, ahí se puede producir el problema. Lo que contamina al hombre es el poder. Así que, por lo tanto, por eso a lo mejor tiene estos problemas, que el pastor es el que dirige, anuncia, da las leyes y también administra todos los dineros. Y ahí es donde se produce el problema. ¿Verdad? Patricio, hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Patricio. Hola, ¿qué tal? Patricio, aquí lo que estamos también conversando es en esta suerte de indefensión que se encuentran los fieles, ¿no? Porque tú como pastor has visto que la vocación de un fiel es acompañar a su credo, acompañar a su religiosidad y también a las autoridades de sus iglesias. ¿Qué le dirías como pastor a todos los que hoy día pueden sentirse ofendidos por las conductas del pastor Durán? Bueno, primero que todo, se supone que en una iglesia tienen que enseñarte la Biblia. Y hay un pasaje que a mí me gusta muchísimo y dice lo siguiente: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando tú estás sirviendo en una iglesia, estás confiando en Dios, estás mirando a Dios. Por lo tanto, si miras al hombre vas a caer, porque los hombres fallamos todos, desde el Papa, porque la infalibilidad del Papa no existe. Desde el Papa para abajo pueden fallar, porque son hombres comunes y corrientes. Pero si miramos a Dios, ese es el problema, que miramos al hombre. Pero cuando tenemos una persona que gana 500.000 pesos y entrega, o menos, y entrega el diezmo, porque hay que destacar y diferenciar ese aporte que pide la iglesia evangélica en general, que es muy distinto a la iglesia católica. La iglesia católica se hizo, yo no sé en qué minuto, pide el 1%, es una sugerencia, tampoco es una obligatoriedad, pero en muchísimas iglesias evangélicas sí existe la obligatoriedad de ponerse con el diezmo, ¿no? El 10% de tu sueldo, que es una suma bastante importante. Por eso te digo, acá no solo está la confianza de las palabras del pastor que traduce el mensaje de la Biblia, sino también hay una relación económica con el pastor y con la iglesia. Claro, por supuesto. Bueno, primero que todo, coincido contigo, hay algunas iglesias y algunas congregaciones que manipulan con los textos evangélicos para obligar a la gente a dar plata, y eso es verdad. Hay una manipulación asquerosa a veces, la he visto en televisión también, pero nadie obliga a nadie a dar la plata. Yo le diría a esa gente que lea más la Biblia, que se interiorice y que busque un lugar donde las cosas sean transparentes. Un lugar, hay muchas iglesias hoy día, están las iglesias tradicionales e históricas que han llegado a nuestro país y que han sido de mucha utilidad: la iglesia metodista, episcopal, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la anglicana, y de ahí un montón de otras iglesias que han llegado también de Estados Unidos, Australia, Europa, que son iglesias muy transparentes. No estoy diciendo que las iglesias chilenas sean malas, todas, de ninguna manera, pero buscar un lugar donde uno pueda desarrollar su fe. Decía un señor que estaba panelista con usted ahí, más del 80% o el 80% de los chilenos creemos en Dios. De diferentes formas, pero creemos en Dios. Y eso a veces necesitamos canalizarlo. Pero voy a decir una última frase que me gustaría decirla con mucho respeto para las iglesias y también para todas las denominaciones. El Señor Jesús dijo: no habitaré más en templo construido por mano de hombre, sino que en el corazón de las personas. La iglesia está en el corazón. Cuando yo contigo hablo de Dios, me junto contigo a hablar de Dios, ahí estoy haciendo iglesia. Este asunto de ir a la iglesia lo inventó el catolicismo desde reunirse el año 300
en el gobierno del emperador Constantino, cuando se separa la iglesia verdadera, el cristianismo que había sido perseguido, y Constantino convence a los cristianos de llevarlos a su religión. Así que por lo tanto, no se sientan tan mal si no van a la iglesia. No estoy diciendo que no vayan, pero pues, si usted se junta con otra persona en su casa a compartir el pan, a compartir un tecito o un cafecito, ya está haciendo iglesia. Muchísimas gracias, Patricio. Le deseamos un muy buen tiempo en el sur y nos saluda a todos sus familiares. Muchísimas gracias, Patricio. Agradecer también a Pablo Cepeda, pastor evangélico, que estuvo al teléfono con nosotros. Muy amable, pastor, por tener esta conversación, que a la larga yo creo que... Es muy importante. Teníamos ciertos intocables, que es bueno ir derribando ese concepto y conversar de todo y de todos, porque genera transparencia. Quiero decirle...